Bienvenidos a una nueva clase. En este video vamos a iniciar el estudio de los números reales. El estudio de los números reales inicia con el estudio de los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Pues es el conjunto comprendido entre el 1 y el infinito. Por ejemplo, aquí en la pantalla se nos muestra que el conjunto de los números naturales se representa con la letra N mayúscula. Siempre el conjunto de los números naturales inicia con el número 1 y termina en más infinito. Aquí en la pantalla se nos muestra del 1 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero esto puede seguir hasta más infinito. Aplicación. Pues los números naturales se aplican en el conteo. Si tú dentro de una bolsa tienes cierta cantidad de naranjas y necesitas saber cuántas naranjas hay en esa bolsa, pues aquí entra la aplicación de los números naturales. Tú inicias, tengo una manzana, tengo una naranja, dos naranjas, tres naranjas, cuatro naranjas, cinco naranjas, seis naranjas, siete naranjas, ocho naranjas. La aplicación, pues, prácticamente es el conteo. Propiedades de los números naturales. La primera propiedad que se nos presenta nos dice lo siguiente. Nos dice, si n pertenece al conjunto de los números naturales, tal que 1 debe de ser menor a n. Lo que nos dice es que si nosotros tomamos un número natural, por ejemplo, vamos a tomar el número natural 2. El 2 pertenece al conjunto de los números naturales. Ahora se tiene que cumplir esta condición, tal que 1 tiene que ser menor a n. Y efectivamente el 1 es menor a el 2. Ahora, si yo tomo el número natural 3, se cumple la condición que 1 es menor a 3. Si tomo el número natural 4, se cumple la condición que 1 tiene que ser menor a 4. Si tomo el número natural 5, se cumple la condición que 1 tiene que ser menor a 5. Muy bien. Como propiedad número 2 de los números naturales, vamos a tener que el 1 será el primer elemento de este conjunto de los números naturales. Tercera propiedad nos dice que todo número natural tiene un sucesor. Dice, si K pertenece al conjunto de los números naturales, se define su sucesor como K más 1 y además K más 1 pertenece al conjunto de los números naturales. A ver, vamos a ver. Si K pertenece al conjunto de los números naturales, voy a tomar un valor para K. Voy a decir que K es igual a 5. Y K pertenece al conjunto de los números naturales. Ahora, se define su sucesor como K más 1. Simplemente el sucesor sería K más 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 5 más 1. Y 5 más 1, pues es 6. El sucesor de 5 es 6. Además, se nos está diciendo que K más 1 pertenece al conjunto de los números naturales. Y efectivamente, el 6 está dentro del conjunto de los números naturales. Conclusión, todo número natural tiene un sucesor. El sucesor de 1 es 2, el sucesor de 2 es 3, el sucesor de 3 es 4, el sucesor de 4
es 5, el sucesor de 5 es 6, el sucesor de 6 es 7, el sucesor de 7 es 8, el sucesor de 8 es 9. La siguiente propiedad nos dice, si K pertenece al conjunto de los números naturales, K tiene que ser diferente a 1, se define su antecesor como K-1 y además K-1 pertenece al conjunto de los números naturales. Bien, dice K, vamos a decir que K en este caso es 6. Se define su antecesor como K-1. K-1 sería el antecesor, sería 6 menos 1, sería igual a 5. Y además K-1 pertenece al conjunto de los números naturales. Efectivamente, el 5 está dentro del conjunto de los números naturales. El antecesor de 2 es 1. El antecesor de 3 es 2. El antecesor de 4 es 3. El antecesor de 5 es 4. El antecesor de 6 es 5. El antecesor de 7 es 6. El antecesor de 8 es 7. El antecesor de 9 es 8. Ahora, aquí se nos está diciendo que K tiene que ser diferente a menos 1. ¿Estamos? ¿Por qué tiene que ser diferente a K? ¿Por qué K tiene que ser diferente a 1? Pues K tiene que ser diferente a 1 porque el 1 que pertenece al conjunto de los números naturales ya no tiene antecesor. Bien, su antecesor sería 0, pero el 0 ya no pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, si decimos que K es igual a 1, pues K pertenece al conjunto de los números naturales. Pero si yo quiero encontrar su antecesor, que es K menos 1, pues me quedaría 1 menos 1. Y eso es 0. 0 ya no es parte del conjunto de los números naturales. Por eso aquí nos dice que K tiene que ser diferente a 1. Bien, vamos a borrar y pasamos a la siguiente diapositiva. Ok. En los números naturales se definen dos operaciones. Vamos a tener la suma y el producto. Ambas operaciones deben de cumplir lo siguiente. Deben de ser cerradas. ¿Qué quiere esto? ¿Qué quiere decir esto de cerradas? Bien, vamos a representar el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales se representa con la letra N y está comprendido por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y así hasta infinito. A ver, vamos a decir que A toma el valor de 2. B toma el valor de 3. A pertenece al conjunto de los números naturales. B pertenece al conjunto de los números naturales. Ahora, si yo sumo A más B, yo obtengo 5. Y 5 pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces,
Lo que nos dice esto de la propiedad cerrada es que si tú tomas dos números naturales, los sumas, la respuesta tiene que estar también dentro del conjunto de los números naturales. Lo mismo sucede para la multiplicación. Si tú multiplicas 2 por 3, te va a dar 6. Y 6 está dentro del conjunto de los números naturales. Por eso se dice que en los números naturales se definen dos operaciones, la suma y el producto, y ambas operaciones deben de ser cerradas. Simplemente, si tú realizas una operación de suma con dos números naturales, la respuesta tiene que estar dentro del conjunto de los números naturales. Si tú realizas una operación de multiplicación con dos números naturales, la respuesta tiene que estar dentro del conjunto de los números naturales. También se tiene que cumplir que tiene que ser conmutativa. ¿A qué voy con esto de conmutativa? Si tú sumas un número real, perdón, un número natural A con un número natural B, es lo mismo que si tú sumas un número natural B con un número natural A. Es decir, el orden en que lo sumes no importa. Nuevamente tomamos el caso de A, que es igual a 2, y B es igual a 3. Si tú sumas 2 más 3, obtienes 5. Y si tú sumas 3 más 2, el valor sigue siendo el mismo, 5. Lo mismo sucede para la multiplicación. Si tú sumas A, si tú multiplicas A por B, vas a obtener el mismo valor que al multiplicar B por A. Si tú multiplicas 2 por 3, eso te da 6. Pero si tú multiplicas 3 por 2, también te da 6. ¿Estamos? Entonces el orden en el que tú sumes o multipliques no importa. Vas a llegar a la misma respuesta. Bien, vamos con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad nos dice, es la propiedad asociativa. Esta propiedad nos dice que si nosotros tenemos la suma de tres números naturales, al tú agrupar A más B y después sumar C, vas a obtener el mismo resultado de la suma de tres números naturales A, B, C si tú agrupas B más C y después le sumas A. ¿Estamos? Tomando en cuenta que primero se tiene que resolver lo que está dentro de los paréntesis. Ejemplo, aquí yo tengo el número natural 2, 3 y vamos a tomar un tercer número natural que en este caso va a ser el 4. Bien, vamos a sumar 2 más 3 más 4. Si tú agrupas lo que es el 2 y el 3 y resuelves primero lo que está dentro de los paréntesis, pues obtendrías 5. Y después sumas 4, obtendrías 9. Ahora, si tú sumas nuevamente estos tres números, 2 más 3 más 4,
y agrupas 3 más 4 y resuelves primero lo de los paréntesis, 3 y 4 sería 7. Ahora tú sumas 2 y 7 sería 9. Vemos que llegamos a la misma respuesta, ya sea al realizar esta operación, donde se agrupa primero A y B, o al realizar esta operación, donde se agrupa B y C. Lo mismo sucede para lo que es la multiplicación. Vamos a hacerlo. Si tú multiplicas estos tres números, 2 por 3 por 4, pero agrupas lo que es A y B, pues tú vas a obtener lo siguiente. 2 por 3 sería 6. Multiplicamos por 4 y ¿qué obtenemos? 6 por 4 sería 24. Ahora, si tú multiplicas nuevamente estos tres números, 2 por 3 por 4, y ahora agrupas lo que es B y C, colocas el 2, el signo de multiplicación, y ahora multiplicas 3 por 4, primero lo que está dentro de los paréntesis sería 12, ahora multiplicas 2 por 12 es 24. Vemos que obtenemos la misma respuesta. Entonces, esto equivale a esto. No importa si agrupas A y B o agrupas B y C, siempre vas a llegar a la misma respuesta. Bien, vamos a borrar. Ahora nos dice propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Bien, vamos a usar esta propiedad que nos dice que al multiplicar A por la suma de B más C, vamos a obtener A por B más A por C. Esto lo que nos dice es lo siguiente. Si yo tomo el 2, por ejemplo, y multiplico por la suma de B y C, que sería 3 más 4, esto será igual a 2 por 3 más 2 por 4, y esto va a ser igual a 2 por 3 sería 6 más 2 por 4 sería 8. Y esto va a ser igual a 6 y 8 sería 14. ¿De acuerdo? Ahora, si tomamos, por ejemplo, los números naturales, A igual a 1, A igual a B igual a 2 y C igual a 3, pues se aplica lo mismo. Sería 1 por la suma de B y C, que sería 2 más 3, y esto va a ser igual a 1 por 2 más 1 por 3. Y esto va a ser igual a 1 por 2 sería 2 más 1 por 3 sería 3 y 2 y 3 sería 5. Sería 5. Esto nos dice la propiedad distributiva del producto respecto a la suma.
Ahora nos dice el número natural 1 es el neutro multiplicativo. Nos dice que A por 1 es igual a y 1 por A es igual a A. Es decir, que si tú multiplicas un número natural por el 1, vas a obtener ese número natural. Aquí el 1 está actuando como neutro multiplicativo. O si tú multiplicas 1 por A, vas a obtener A, que es el número natural. Ejemplo, si tú tomas el número natural A igual a 5, si tú multiplicas 5 por 1, eso nos da 5. Si tú multiplicas 1 por 5, eso nos sigue dando 5. Ahora, si tú tomas el número natural A igual a 3, al tú aplicar esta propiedad, pues te quedaría 3 por 1, sería 3. Y si tú multiplicas 1 por 3, sigue siendo 3. Esto nos dice, esto nos representa lo que es esta propiedad, que cualquier número natural multiplicado por lo que es el neutro multiplicativo, que es el 1, siempre nos va a dar el número natural. Vamos a borrar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a iniciar ahora el estudio de los números enteros. ¿Qué son los números enteros? El conjunto de los números enteros está comprendido por el conjunto de los números enteros negativos y los números enteros positivos. ¿Estamos? Y además se incluye el cero. Entonces, este conjunto de los números enteros se representa con la letra Z. Este conjunto de los números enteros, por ejemplo, puede ser el menos 3, menos 2, menos 1. Después ya se incluye el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Estamos? Con esto podemos concluir algo muy importante, que los números naturales están dentro de los números enteros. Y efectivamente, los números naturales están dentro del conjunto de los números enteros. Aquí tenemos el 1, el 2, acá puede seguir lo que es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así hasta infinito. Entonces, los números naturales son parte del conjunto de los números enteros. Aquí ya se incluyen números negativos y se incluye el 0 en los números enteros. Aplicación. Pues las aplicaciones más comunes son para medir temperaturas bajo cero, altitudes por debajo del mar, distancia entre dos puntos. Esto de distancia entre dos puntos, pues se ve mucho en lo que es la materia de geometría analítica, cuando te dan dos puntos y te piden encontrar la distancia entre esos dos puntos. Por ejemplo, encuéntrame la distancia entre el punto A y el punto B, siendo que el punto A tiene las coordenadas 1, menos 2 y el punto B tiene las coordenadas 2, 5. Podemos ver que aquí ya se está haciendo uso de los números enteros. El menos 2 pues es parte del conjunto de los números enteros. ¿Estamos?
Y ya para encontrar la distancia entre estos dos puntos, pues aplicas la fórmula típica de raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y estarías encontrando la distancia entre esos dos puntos. Bien, esa sería una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones de los números enteros, pues es la temperatura bajo cero. Tú con un termómetro puedes medir la temperatura y te puede marcar menos 25 grados centígrados, menos 10 grados centígrados. ¿Estamos? Entonces ahí ya está entrando el conjunto de los números enteros. Sería la parte negativa. Al número cero dentro de los conjuntos, al número cero dentro del conjunto de los números enteros se le conoce como neutro aditivo. ¿Por qué neutro aditivo? Porque si tú tomas cualquier número entero y lo sumas con el cero, vas a obtener ese número entero. ¿Estamos? Por ejemplo, vamos a tomar como número entero el menos 2 y le sumamos cero, vamos a obtener menos 2. Ahora, si al cero le sumas menos 2, vas a obtener menos 2. ¿Estamos? Entonces el cero actúa como un neutro aditivo, no modifica al número entero. ¿Estamos? Si tú sumas menos 2 más cero, obtienes menos 2. Si tú sumas cero más menos 2, obtienes menos 2. Ahora dice, para un número A, su inverso aditivo es menos A. ¿Estamos? Entonces, el inverso aditivo del 1 es el menos 1. El inverso aditivo del 2 es el menos 3. El inverso aditivo del 3 es el menos 3. El inverso aditivo del 4 es el menos 4. El inverso aditivo del 5 es el menos 5. Entonces, si tú, si tú tomas lo que es un número entero, por ejemplo, tomas el 2 y le sumas su inverso aditivo, que es el menos 2, pues vas a obtener 0. 2 más por menos es menos, y 2 menos 2 sería 0. Si tú tomas lo que es el 3 y le sumas su inverso aditivo, pues vas a obtener 0. Si tú tomas el 4 y le sumas su inverso aditivo, vas a obtener 0. Si tú tomas el 5 y le sumas su inverso aditivo, vas a obtener 0. Si tú tomas el 6 y le sumas su inverso aditivo, vas a obtener 0. Si tú tomas el 7 y le sumas su inverso aditivo, vas a obtener 0. Si tú tomas el 8 y le sumas el inverso aditivo, vas a obtener 0. Si tú tomas el 9 y le sumas el inverso aditivo, vas a obtener 0. Si tú tomas el 10 y le sumas el inverso aditivo, vas a obtener 0. Bien, ahora nos dice definición de la recta. Dice, restar un número es lo mismo que sumarle su opuesto. Ok, a ver. ¿Qué, qué nos dice esto? Si tú tienes 5 menos 4, eso es lo mismo que 5 más menos 4. ¿Estamos? Más por menos es menos.
Por lo tanto, vamos a obtener que 5 más por menos es menos 4 y 5 menos 4, pues eso es 1. Ahora, si tú tienes la resta de dos números enteros, por ejemplo, 7 menos 2, eso es lo mismo que tener 7 más menos 2. Y eso va a ser igual a 7 más por menos sería menos 2. 7 menos 2 pues nos da 5. Ahora, si tú tienes 5 menos 3, esto es lo mismo que tener 5 más menos 3. Y esto va a ser igual a 5 y más por menos sería menos 3 igual a 2. Entonces, restar un número es lo mismo que sumarle su opuesto. Es lo que nos está diciendo esta propiedad. Ahora se nos está diciendo que de igual forma en los números enteros se definen dos operaciones, la suma y el producto. Ambas operaciones deben de ser cerradas, conmutativas y asociativas. Es lo mismo que sucede con los números naturales. Las mismas propiedades de los números naturales se tienen que cumplir con los números enteros. Vamos a representar el conjunto de los números enteros, que se representa con la letra Z. Vamos a tomar por ejemplo el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Bien, a ver. Me dice que la suma de dos números enteros, vamos a tomar el primer número entero, que es a igual a, por ejemplo, menos 4. Y vamos a tomar el otro número entero, que es b igual a menos 2. Si yo sumo estos dos números enteros, la respuesta tiene que estar dentro del conjunto de los números enteros. ¿Estamos? Entonces, aquí hay que cambiarle a z, porque la suma de a más b tiene que pertenecer al conjunto de los números enteros. Y acá tenemos que tener que a por b tiene que pertenecer al conjunto de los números enteros. ¿Estamos? Ahí hay que cambiarle por z. Entonces ya tomé dos números enteros, a y b. Si yo los sumo, esos dos números enteros, que es menos 4 más menos 2, ¿qué obtengo? Pues voy a obtener que menos 4 más por menos sería menos 2, eso me va a dar menos 6. El menos 6 es parte del conjunto de los números enteros. A la izquierda yo le puedo seguir con menos 5, menos 6, menos 7 hasta menos infinito. ¿Estamos? Entonces, el menos 6 sí es parte del conjunto de los números enteros. Ahora, si yo multiplico menos 4 por menos 2, voy a obtener 8. Y 8 sí es parte del conjunto de los números enteros. Acá yo le puedo seguir con 5, 6, 7, 8. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora mi A va a ser igual a 0 y mi B va a ser igual a menos 2. Si yo sumo 0 más menos 2, obtengo
menos 2. El menos 2 está dentro del conjunto de los números enteros. Ahora, si yo multiplico 0 por menos 2, me va a dar 0. Y el 0 está dentro del conjunto de los números enteros. Entonces tenemos que tanto para la suma como para la multiplicación se cumple la propiedad de cerradura o propiedad cerrada para los números enteros. Ahora, vamos a ver si se cumple la propiedad conmutativa. Si yo tengo que en este caso A es igual a 2 y B es igual a menos 3, A y B pertenecen al conjunto de los números enteros. Por lo tanto, vamos a tener que si yo sumo A más B, obtengo la misma respuesta que al sumar B más A. Entonces, a ver, vamos a sumar 2 más menos 3. Voy a obtener 2 más por menos sería menos 3 y 2 menos 3 sería menos 1. Ahora, si yo sumo menos 3 más 2, esto va a ser igual a menos 3 más 2, pues sería menos 1. Se cumple la propiedad conmutativa para la suma de dos números enteros. Lo mismo debe de suceder para la multiplicación. Si yo multiplico A por B, voy a obtener el mismo resultado que al multiplicar B por A. Entonces voy a multiplicar 2 por 3. 2 por 3 sería 6. Y si yo multiplico 3 por 2, sigo obteniendo 6. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a borrar y vamos ahora con la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos dice que si nosotros sumamos tres números, pero realizamos primero la suma que está en paréntesis, que es más A más B, eso va a ser igual a sumar tres números, pero ahora tenemos que agrupar B y C y después sumar A. ¿Cómo así? Vamos a tomar el número entero A igual a menos 3, B igual a menos 1 y C igual a 2. Nos dice que si sumamos esos tres números, a ver, vamos a sumarlos, menos 3 más menos 1 más 2. Ahora, se nos dice que agrupemos A y B. Agrupamos A y B. Entonces esto va a ser igual a, primero se hace la operación que está dentro de los corchetes. Vamos a tener menos 3 y más por menos sería menos 3 menos 1 sería menos 4. Ahora le sumamos 2 y aquí tendríamos menos 4 más 2 sería menos 2. Ahí está. Nuevamente, si sumamos tres números, por ejemplo, sumamos menos 3 más menos 1 más 2 y agrupamos lo que es ahora B y C, que serían estos dos números, realizamos las operaciones primero que están dentro de los corchetes, sería menos 3, se pasa igual, más, abrimos corchetes, nos quedaría menos 1 más 2 sería menos 1,
Y esto va a ser igual a ver, vamos a ver si no hay algún error. A ver, menos 3 más menos 1 es menos 4. Más 2 es menos 2. ¿Ok? Y acá sería 2 menos 1, pues sería 1 positivo, ¿estamos? Aquí sería 1 positivo. A 2 le quitamos 1, sería 1 positivo. Ahora, menos 3 más 1 sería menos 2. Y observamos que llegamos a la misma respuesta, ya sea aplicando esta parte o aplicando esta parte. Y lo mismo sucede para la multiplicación. Si nosotros multiplicamos tres números, por ejemplo, menos 3 por menos 1 por 2, y en este caso agrupamos lo que es A y B, pues ¿qué sucede? Sucede que primero tenemos que resolver lo que está dentro de los corchetes. Menos 3 por menos 1 nos da 3 positivo. Ahora multiplicado por 2 me va a dar 3 por 2, eso es 6. Ahora nuevamente multiplico esos tres números, sería menos 3 por menos 1 por 2. Voy a agrupar lo que es el menos 1 y el 2 y voy a obtener lo siguiente. Menos 3 por menos 1 por 2 sería menos 2 y eso va a ser igual a menos 3 por menos 2 sería 6 positivo. Llegamos a lo mismo. Si tú aplicas esta parte, vas a llegar a lo mismo que aplicando esta parte. ¿Vamos? Y aquí está demostrado. Bien, vamos a borrar. Ahora vamos a ver lo que es la propiedad distributiva de la suma. A ver, vamos a tomar ahora, a ver, tenemos el conjunto de los números enteros. Conjunto de los números enteros, pero lo había borrado. Sería los números negativos, el 0 y los números positivos. Ese es el conjunto de los números enteros. A ver, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a decir que A es igual a menos 2, B es igual a 2 y C es igual a 3. Por lo tanto, si yo multiplico A por la suma de B más C, es igual A por B más A por C. Entonces, si yo multiplico menos 2 por la suma de 2 y 3, eso es lo mismo a tener menos 2 por 2, menos 2 por 2, más menos 2 por 3. Y esto va a ser igual a menos 2 por 2 es menos 4, más por menos sería menos y 2 por 3 sería 6. Y esto va a ser igual a menos 4 menos 6 sería menos 10. Sería menos 10. Otro ejemplo, si yo ahora tomo que A es igual a menos 1, B es igual a menos 2 y C es igual a 0, pues
Si yo multiplico menos 1 por la suma de B y C, que sería menos 2 más 0, esto sería lo mismo a tener menos 1 por menos 2 más menos 1 por 0. Esto va a ser igual a menos 1 por menos 2 sería 2 positivo, más menos 1 por 0 pues sería 0. Y 2 más 0 pues sería 2. Neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo también aplica para los números enteros. Números enteros. A ver, acá tenemos un error. Aquí son números enteros. Números enteros. ¿Estamos? Son números enteros, perdón. Si yo tomo el número entero, por ejemplo, el menos 3, y lo multiplico por 1, voy a obtener menos 3. Si yo multiplico 1 por menos 3, voy a obtener menos 3. Ya sea de esta forma o de esta forma, vamos a obtener lo mismo. Si yo tomo el número entero 5, lo multiplico por 1, eso va a ser igual a 5. Ahora si yo multiplico 1 por 5, va a ser 5. ¿Estamos? El 1 está actuando como neutro multiplicativo, es decir, no altera nuestro número entero. Bien, ahora vamos a pasar al conjunto de los números racionales. Se define el conjunto de los números racionales como con la letra Q se define. Se va a representar el conjunto de los números racionales con la letra Q. Y esto va a ser igual a entre B, tal que A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, donde B tiene que ser diferente a 0. ¿Vamos? Entonces, podemos concluir de una vez lo siguiente. El conjunto de los números naturales está dentro del conjunto de los números enteros y el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros, perdón, está dentro del conjunto de los números racionales. Entonces, el conjunto de los números naturales está dentro del conjunto de los números enteros y el conjunto de los números enteros está dentro del conjunto de los números racionales. Entonces, con el conjunto de los números enteros formamos el conjunto de los números racionales. Aplicación. Tenemos una aplicación muy sencilla, repartir una naranja entre dos personas. ¿Estamos? Describir qué parte representa un minuto de una hora. O simplemente dar el resultado exacto de dividir 46 dulces entre 5 niños. ¿Estamos? 46 pues dividido entre 5 niños. ¿Estamos? El 46 es un número entero y el 5 es un número entero. ¿Estamos? Y con esos dos números enteros se forma lo que es un número racional. Repartir una naranja entre dos personas, pues se representaría como un medio. El 1 es parte de los números enteros y el 2 también es parte de los números enteros.
A ver, los siguientes son ejemplos de números racionales. Aquí tenemos como ejemplo el 1/5. Un quinto. Un quinto es un número racional. El 1 es un número entero y el 5 es un número entero. 4/9 es un número racional. Numerador es 4, denominador es 9 y ambos pertenecen a los números enteros. -2/3, -2 es un número entero y el 3 también es un número entero. 4/1, aquí podemos ver algo. Un número natural también se puede representar como un número racional. Simplemente, a ver, voy a regresarme a la diapositiva. Ok, habíamos dicho que un número natural se puede representar como un número racional. Un número natural, por ejemplo, es el 5. Si al 5 yo lo divido entre 1, ya tengo un número racional. Entonces un número entero también se puede representar como un número racional. Un número entero, por ejemplo, el -4, que ya pertenece a los negativos, lo divido entre 1, pues ya tengo un número racional. Cualquier número natural, aquí está, de hecho, cualquier número natural puede ser un número racional. Conjunto de los números naturales, habíamos dicho que era el 1, el 2, perdón, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y así hasta infinito. Entonces, cualquier número natural puede ser racional. Simplemente el 2 lo divido entre 1 y ya es racional. El 4 lo divido entre 1 y ya es racional. El 8 lo divido entre 1 y ya es racional. Cualquier número entero puede ser racional. El conjunto de los números enteros sería, por ejemplo, el -4, el -3, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. -4 lo divido entre 1 y es racional. -2 lo divido entre 1 y es racional. El 3 lo divido entre 1 y ya es racional. Y el 4 lo divido entre 1 y ya es racional. Ahora me dice que cualquier expansión decimal finita como 0.25, 3.1, -7.05 y 1.1 son números decimales. Son números racionales, perdón. ¿Qué es una expansión decimal finita? Una expansión decimal finita es aquella que tiene decimales limitadas. ¿Estamos? Entonces, cualquier expansión decimal finita es un número racional. También tenemos que cualquier expansión decimal infinita, periódica, es número racional. Esto que tenemos aquí es una expansión decimal infinita. ¿Por qué infinita? Porque el 4 se repite infinitamente, no tiene un fin. Entonces, como el 4 se está repitiendo, simplemente para evitar colocar todos los 4, se toma solamente un 4 y se le coloca una raya horizontal en la parte superior.
Ahora se nos dice, dado que todo número entero n puede expresarse como el cociente de n entre 1, entonces se considera que todo número entero es un número racional. Y efectivamente, es lo que les estoy diciendo aquí. Si ustedes toman un número entero, por ejemplo el menos 4, y lo dividen entre 1, ya es racional. Si ustedes toman un número entero, por ejemplo el menos 2, y lo dividen entre 1, ya es racional. Toman un número entero, el 3, lo dividen entre 1, ya es racional. ¿Estamos? Y con esto podemos concluir que los números naturales están dentro de los números enteros y los números enteros están dentro de los números racionales. ¿Cómo se vería esto? Pues bien, se vería de la siguiente manera. Vamos a dibujar la recta real y vamos a colocar el menos infinito y el más infinito. Vamos a ubicar, a ver, aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Esto que está en esta parte sería el conjunto de los números naturales. Ahora, a la izquierda voy a colocar el menos 1, el menos 2, el menos 3 y así hasta menos infinito. Esto que tenemos aquí sería el conjunto de los números enteros. Ahora, yo puedo crear un número racional con los números enteros, por ejemplo, entre el 0 y el 1, pues se encuentra un medio. ¿Estamos? Entonces, con esto concluimos que los números naturales están dentro del conjunto de los números enteros y con el conjunto de los números enteros se pueden formar números racionales, que es el caso de un medio. ¿Estamos? Se concluye esto de n está dentro de los enteros y los enteros están dentro de los racionales. Ahora, todas las propiedades de los enteros siguen siendo válidas en los racionales. ¿Estamos? Eso ya lo practican ustedes. Practican la propiedad cerrada, la conmutativa y la asociativa. Ahora, ¿qué se nos dice? Si A entre B pertenece a los racionales, el inverso multiplicativo se define por B entre A, que pertenece a los racionales y satisface que A entre B multiplicado por B entre A es igual a 1. Ok, vamos a tomar un número racional. Por ejemplo, 2 tercios es un número racional. ¿Estamos? El inverso multiplicativo se define simplemente pasando lo que es el 3 hacia arriba y el 2 hacia abajo. Entonces aquí tenemos el número racional y su inverso multiplicativo sería 3 medios. Otro ejemplo, si yo tengo un medio, su inverso multiplicativo sería 2 entre 1. Si yo tengo el número racional 3 cuartos, el inverso multiplicativo sería 4 tercios. Si yo tengo 5 tercios, el inverso multiplicativo sería 3 quintos. Por lo tanto, se tiene que satisfacer que A entre B multiplicado por B entre A es igual a 1.
Entonces, si yo multiplico el número racional 3 cuartos por su inverso multiplicativo, tengo que obtener 1. Vamos a hacerlo. 3 cuartos multiplicado por 4 tercios. De aquí este 4 con este 4 se cancela, este 3 con este 3 se cancela y obtenemos 1. ¿Estamos? Tengo el número racional 5 medios. Su inverso multiplicativo sería 2 quintos. Este 5 con este 5 se cancela, este 2 con este 2 se cancela y obtenemos 1. Ahora tenemos 3 medios multiplicado por 2 tercios, pues tenemos que este 3 con este 3 se cancela y este 2 con este 2 se cancela y obtenemos 1. Entonces, cualquier número racional multiplicado por su inverso multiplicativo nos tiene que dar 1. Ahora, ¿qué nos dice? Se define la división de dos números como el producto de uno por el inverso de otro distinto de 0. Esto es, A entre B es igual a A multiplicado por 1 entre B, y esto es lo mismo que A multiplicado por B elevado a la menos 1. A ver, vamos a ver. Ok. Vamos a tomar el número racional 2 tercios. ¿Estamos? Se define la división de dos números. Aquí tenemos la división de dos números, el 2 y el 3. Como el producto de 1 por el inverso de otro distinto de 0. Ok. El 2 multiplicado por el inverso, que es un tercio. Este sería el inverso de otro número. ¿Estamos? Esto de aquí es lo mismo a tener 2 tercios. Y esto de aquí sería lo mismo a tener 2 multiplicado por 3 elevado a la menos 1. Eso nos está diciendo esta propiedad. Por ejemplo, si yo tengo 5 tercios, 5 tercios es lo mismo a tener 5 multiplicado por un tercio. Y 5 multiplicado por un tercio es lo mismo a tener 5 multiplicado por 3 elevado a la menos 1. Otro número racional puede ser 3 novenos. 3 novenos es lo mismo a tener 3 por 1 noveno. Y esto va a ser igual a tener 3 por 9 elevado a la menos 1. Muy bien, vamos a borrar para continuar con la siguiente diapositiva, con el siguiente enunciado. Ok, vamos a realizar el primer ejemplo. Nos dice demostrar que la expansión decimal 0.14 es un número racional. Muy bien. Entonces, vamos a demostrar que es un número racional. Para pasar un decimal finito a número racional, vamos a usar esta formulita, donde arriba se va a colocar el número sin punto decimal y se va a dividir entre 10 elevado a la n. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Miren,
El decimal finito, en este caso, sería 0.14. Ahora, el número sin punto decimal, pues sería 14. Y ahora me está diciendo que divide entre 10 elevado a la n. Colocamos el 10 y la n representa el número de decimales después del punto. Tenemos una decimal, dos decimales. Por lo tanto, colocamos el 2 y esto va a ser igual a 14 dividido entre 100. Y esto va a ser igual a, le sacamos mitad al 14 es 7 y le sacamos mitad al 100 es 50. Por lo tanto, vamos a tener 7 dividido entre 50, que es un número racional, que está compuesto por números enteros. El 7 es entero y el 50 es entero. ¿Estamos? Por eso al inicio se nos decía que cualquier número, cualquier expansión decimal finita también puede ser un número racional. ¿Estamos? Finita porque sabemos que tiene una cantidad limitada de decimales. En este caso tenemos únicamente 2. ¿Estamos? Infinita ya va a ser cuando no hay limitación. ¿Estamos? Vamos con el ejemplo número 2. Nos dice, demostrar que la expansión decimal 0.2124 es número racional. Se hace el mismo procedimiento. El decimal finito, la expansión decimal finita, sería 0.2124. En la parte de arriba se coloca el número, pero sin punto decimal, que sería 2124. En la parte de abajo colocamos el 10 y el 4, recordemos que es el número de decimales después del punto. Tenemos 1, 2, 3, 4 decimales. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2124 dividido entre 10.000. 10 elevado a la 4, pues es 10.000. Ahora, le sacamos mitad a 2124, es 1062. Y le sacamos mitad a 10.000, sería 5.000. Le sacamos mitad a 1062, es 531. Y le sacamos mitad a 5.000, es 2.500. 531, pues es un número entero. Y 2.500 es un número entero. Entonces, de esta forma pasamos expansión decimal finita a número racional. Expansión decimal finita a número racional. Vamos con el ejemplo número 3. Aquí ya tenemos una expansión decimal infinita. ¿Por qué? Porque el número de decimales no se conoce el fin. Esto puede seguir hasta infinito. ¿Estamos? Pero es una expansión decimal infinita porque es periódica. Tenemos una expansión decimal infinita periódica. ¿Por qué? Porque podemos ver que el 543 es el número que se repite. Por lo tanto, basta con poner 543 y una barra horizontal en la parte superior. Entonces ya sabemos que esta expansión decimal infinita periódica se puede representar como 0.543 barra. Para convertir a lo que es número racional, lo que se hace es lo siguiente. Se coloca el número sin punto decimal y sin la barrita, y en la parte de abajo vamos a colocar tantos nueves como decimales tengamos. Como aquí tenemos 1, 2, 3 decimales, colocamos 3 nueves.
Entonces, si simplificamos 543 entre 999, pues nos da 181 entre 333. Y 181 entre 333 es un número racional. 181 es un número entero y 333 es un número entero. Y recordemos que los números racionales están compuestos por los números enteros. Ejemplo número 4, se nos pide demostrar que la expansión decimal infinita 0.124 14 14 14 1 es igual a, perdón, ahí sería demostrar que la expansión decimal infinita periódica, que equivale a esta parte 0.1214, donde el 14 se nos está diciendo que es el que se repite infinitamente. Aquí podemos ver que el número que se repite infinitamente, pues sería, a ver, este 4 aquí no va. Ahí ese 4 está de más. Entonces, aquí tenemos el número 1214. 1214. Y ya lo que se está repitiendo es el 14. Entonces basta con poner el 12 igual y el 14 también lo colocamos pero con barrita en la parte de arriba. ¿Cómo convertimos a número racional? Para convertir a número racional se hace lo siguiente. Tenemos nuestra expansión decimal infinita periódica. Ahora lo que vamos a hacer es colocar este número sin punto decimal y sin barrita acá en la parte superior. Ahora le vamos a restar la parte que no es periódica, que en este caso sería 12, es la que nos está repitiendo. Y ahora en la parte de abajo vamos a colocar dos nueves. ¿Por qué dos nueves? Porque tenemos dos decimales periódicos, el 1 y el 4. Ahora le vamos a colocar dos ceros porque tenemos dos decimales no periódicos, que es el 1 y el 2. Entonces aquí seguidito le colocamos dos ceros. Realizamos la operación de 1241 menos 12 y nos da 1229 dividido entre 9900. 1229 pues es un número entero y 9900 también es un número entero y ambos forman un número racional. Ahora vamos con los números irracionales. ¿Qué nos dicen los números irracionales? Los números irracionales nos dice x tal que x es una expansión decimal infinita no periódica. Ok, vamos a ver más adelante unos ejemplos para que esta definición quede clara. Aplicaciones. Pues se puede aplicar cuando se nos pregunta cuál es la longitud de la arista de un cuadrado que tiene área 2. Ok, sabemos que el área de un cuadrado es igual a lado al cuadrado, donde L representa la arista. Entonces, si me está diciendo que el área es 2, entonces aquí colocamos 2 y esto va a ser igual a L al cuadrado
Por lo tanto vamos a tener L al cuadrado igual a 2. De aquí sacamos raíz del lado izquierdo, sacamos raíz del lado derecho. Esta raíz con este 2 se cancela y tenemos que el lado es igual a raíz de 2. Raíz de 2 es un número irracional. Es decir, es una expansión decimal infinita, no periódica. ¿Estamos? Es decir, que tiene infinita cantidad de decimales. Ahora, ¿cuál es la razón entre el perímetro de una circunferencia y su radio? También se puede aplicar en esta parte. A ver, sabemos que la circunferencia no es más que 2pi por el radio. ¿Estamos? Entonces, el radio está multiplicando, pasa dividiendo. Vamos a tener circunferencia entre radio, va a ser igual a 2pi. Por lo tanto, la razón entre el perímetro de la circunferencia, ¿estamos? Este sería el perímetro de la circunferencia y su radio, pues nos da lo que es un número irracional. A ver, déjenme checar. A ver, vamos a borrar y vamos con el siguiente ejemplo. Ahora dice lo siguiente. Los números irracionales se intercalan en toda la recta numérica en los huecos que existen entre los elementos del conjunto de los números racionales. Ok. ¿Qué nos dice esto? Que entre dos racionales, entre dos números racionales, siempre va a existir un número irracional. ¿Estamos? Entre dos, dos racionales, entre los huecos que quedan entre dos racionales, siempre va a existir un número irracional. Ahora nos dice, los números irracionales son aquellos números que tienen una expansión decimal infinita no periódica. Es decir, que sus decimales no se van repitiendo, ¿estamos? Y no es necesario colocarles la línea horizontal en la parte superior. Aquí tenemos algunos ejemplos de números irracionales. Un ejemplo de número irracional puede ser la constante Euler. ¿Estamos? Que tiene un valor aproximado de 2.71 y siguen creciendo sus decimales. ¿Estamos? Pi es otro número irracional. 3.1416 sería su valor. Raíz de 2 también es un número irracional. Raíz de P con P número primo. Debemos de saber que un número primo es aquel que solamente es divisible entre el 1 y entre él mismo. ¿Estamos? Ahora, otro número irracional puede ser A más raíz de P, si A es un número racional y P un número primo. Por ejemplo, un número irracional puede ser 3/4 y le sumamos lo que es raíz de 2, donde el 2 es un número primo que está
que solamente es divisible entre 1 y entre él mismo. Otro número irracional podría ser un medio más la raíz de 3. 3 también es un número primo, es divisible entre el 1 y entre él mismo. Nota, aquí como nota le ponemos un número primo, solo es divisible entre 1 y entre él mismo. Con esto concluimos que los números reales, ¿qué son los números reales? Los números reales son la unión del conjunto de los números irracionales, del conjunto de los números racionales con los números irracionales. ¿Estamos? Así se podría definir el conjunto de los números reales. El conjunto de los números racionales, unión con el conjunto de los números irracionales. O también se podría decir de la siguiente manera: los números naturales están dentro de los números enteros y los números enteros están dentro de los números racionales, y entonces tenemos que los números racionales están dentro de los números reales. Y los irracionales también están dentro de los reales. ¿Estamos? Bien, vamos a hacer un resumen de esto. Voy a dibujar una recta. Vamos a dibujar una recta. Aquí yo tengo el menos infinito y acá tenemos el más infinito. Aquí tenemos el 0. A la derecha del 0 tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y a la izquierda tenemos el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Ok. A partir del 1 en adelante, del 1 al infinito, toda esta parte, es el conjunto de los números naturales. Y ahora, incluimos los números naturales, incluimos el 0 y los números negativos, y tendríamos el conjunto de los números enteros. Tendríamos el conjunto de los números enteros. Ahora, con los números enteros nosotros podemos crear cualquier número racional. Por ejemplo, podemos crear un medio que es un número racional que está entre 0 y 1. Podemos crear tres medios que está 3 medios, 3 entre 2, sería 1.5 que está entre el 1 y el 2. Ahí está. Podemos crear 5 medios que sería 2.5 que está entre el 2 y el 3. 5 medios. ¿Estamos? Entonces, con los números enteros, creamos lo que son los números
números racionales. Muy bien. Ahora, se nos está diciendo que cualquier número primo, la raíz de cualquier número primo, puede ser un número la raíz de cualquier número primo puede ser cualquier número irracional. Y además se nos está diciendo que un número irracional siempre va a estar entre dos racionales. A ver, vamos a tomar el ejemplo de raíz de 2. Esto es un número primo. Raíz de 2 nos da un valor de 1.41, 42, 13, 56, 2. Es una expansión decimal infinita. ¿Estamos? Porque esto sigue, sus decimales siguen corriendo. No periódica. ¿Por qué no periódica? Porque sus decimales no son repetitivas. Entonces, 1.41, ¿en dónde está? 1.41 está en esta parte. Raíz de 2. Y podemos ver que está entre dos números racionales. ¿Sí? Además se nos había dicho que cualquier número natural puede ser racional. Entonces este 1 es como si tuviéramos 1 entre 1, ya es racional. Entonces raíz de 2 está entre el número racional 3 medios y 1 entre 1. Ahora, la constante pi. Pi es 3.14, 15, 92, 65, 4. Igual forma es una expansión decimal infinita no periódica. Se encontraría por esta parte. ¿Estamos? Muy bien. Entonces con esto concluimos esta clase y nos estamos viendo en la clase número 3. Hasta pronto y gracias por el tiempo y la atención. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda pueden dejarla en la parte de los comentarios. Gracias.